Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la hora de las ciencias ocultas, de todos los lunes en punto de las 10 de la noche. Nos encontramos para hablar de los temas que nos encantan a todos los que nos reunimos y por supuesto que el día de hoy traemos un tema fabuloso con nuestra super invitada especial que es Grace Jiménez Cortés. ¿Cómo estás, Grace? Muy bien, Tere, buenas noches y feliz por estar nuevamente aquí contigo en el programa. Muchas gracias, Grace, por venir porque es muy noche, vives lejos y sin embargo, bueno, te animaste a volver a este programa porque recordarán ustedes que Grace ya estuvo aquí cuando hablamos de numerología. ¿Te acuerdas que hicimos 3 programas de numerología? Y pues fueron muy bonitos porque nos contaste una historia de acuerdo a los números también y a las cartas del tarot que te había platicado tu maestra. ¿Cómo se llama tu maestra? Ileana Huerta. Le mandamos un gran saludo a Ileana Huerta. Gracias por esa historia tan linda que nos contaste a través de Grace. Y bueno, ahora nos traes un nuevo tema, Grace, que lo has estado preparando con mucho esmero, ahínco. Yo te he visto estudiar, vienes y me preguntas. Y bueno, ahora que me lo presentaste en la tarde, me encantó. Cuéntanos, Grace, ¿por qué te interesó hablar de la luna? ¿Por qué todas las historias que fuiste recopilando y los festejos en relación a la luna? Cuéntanos, ¿cómo es que se te ocurre? Se me ocurrió, Tere, porque en algún momento de mi vida me llegó un libro que hablaba de muchas cosas de la luna. Y al estar leyéndolo, de alguna forma me interesaron tantas cosas y vienen tantas cosas que definitivamente no sabemos de la luna, aunado a que es impresionante cómo la luna nos, ahora sí que nos une, ¿no? Nos une, nos provoca calendarios, nos provoca festejos, nos provoca mitologías, nos provoca observar las fases de la luna y como me contabas, a la mujer le provoca tanto por el ciclo tan semejante que tiene la luna con la mujer. El ciclo menstrual de 28 días es casi igual que el de la luna de 27.7, etcétera. Y bueno, este libro hermoso que tú nos cuentas, pues se llama El Oráculo de la Luna, de Thea Hermann, y de ahí te inspiraste para ir a investigar más historias y más historias, que me enseñabas la lista de los libros y pues es inmensa. Entonces, bueno, pues gracias a esos temas de alguien que escribe, pues nos inspira y nos provoca buscar más y más y más como tú lo has hecho. Pero bueno, empecemos con el tema porque la historia de hoy tiene que ver con la luna, la mitología de la luna, la observación de la luna hace tantos años. Es decir, cómo es que la luna se manifiesta de tal manera al ser humano que el hombre empieza a ver pues diferencias cada 7 días en relación a la luna y eso va a provocar con el tiempo calendarios. Pero bueno, te doy la voz. Ahora sí, platícanos desde el principio todo lo que sabes de la luna para ubicarnos. Bueno, de alguna forma la historia es muy larga, pero pues traté de hacer un resumen lo más corto, lo más corto, pero lo más con toda la información que nos va a servir, porque toda esta información también nos va a servir a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y claro, nos ha servido. Ahora, la historia de la luna, fíjate, apareció aproximadamente hace 4.500 millones de años, ¿sí? Entonces, a la luna es la que contribuyó a que el eje terrestre se estabilizara
y por esa razón es la responsable de las estaciones del año y del ritmo de las mareas. Fíjate tú nada más, Sí, si ¿verdad? no Bueno, es ¿quién se iba a importante la luna. imaginar? Imagínate con la gravedad que provoca la luna hacia la Tierra, pues esto es realmente lo que provoca que el eje de la Tierra pues esté en esa posición de una, digamos, relación de 23 grados acostadita, y resulta Sí. que gracias a eso pues existen las estaciones de la Tierra, de lo que diríamos pues es cierto, si la luna se aleja del sol y va inclinada, pues resulta que la Tierra y la luna tienen una relación muy importante porque van a provocar las estaciones, y las estaciones tienen que ver con la posibilidad de que el hombre vaya a vivir, si es que las puede observar. Gracias a poder observar las estaciones o los diferentes climas que va a tener la Tierra, pues pueden darse cuenta los seres humanos cuándo es tiempo de siembra y cuándo es tiempo de cosecha, y eso se los avisaba la luna. Entonces creo que la luna sí deberíamos de darle más importancia. Los ciudadanos que somos normales y vamos a trabajar todos los días y nos paramos a las 6 de la mañana y vamos al trabajo y salimos a las 7 de la noche, y resulta que ya no vimos la luna porque pues siempre está o muy oscuro, o digamos por el smog, o no tenemos tiempo de alzar la cabeza para ver en qué fase de luna estamos, y se nos va olvidando ese contacto inmenso que deberíamos de tener con la naturaleza. Precisamente eso iba a comentarte, que ya no tenemos tiempo de voltear al cielo para ver la luna. Así es. Sí. Y eso cuando se ve, porque y si no si se a ve, veces volteamos al cielo, somos capaces, o muchas veces caemos en un hoyo. Así Entonces, es. Y además somos en esta incapaces de ciudad, reconocer sí, cómo es la luna menguante y cómo es la luna creciente. Y eso pues como que ya nos ha hecho perder mucho de el por qué estamos aquí. Y gracias a lo que nos vas a platicar de los hombres que hace tantos años observaron la luna, podemos saber para qué sirve la observación de la luna. Sí, mira, la observación de la luna, de alguna manera vamos a hacer un poquito de historia. Nos vamos a retroceder unos 30,000 años. Oh, muchísimo. Imagínate tú cómo estaba, el clima era áspero, era inhóspito, pues obviamente toda la tierra, sobre todo lo que era el norte de Europa, estaba cubierto de hielo, y no se podía pensar ni siquiera en que estos pobres humanos o hombres se pudieran establecer en algún lugar. Lo que para ellos era más importante era sobrevivir, ¿sí? Y cómo, por medio del movimiento constante, ¿sí? Claro, eran pues gente que caminaba por todos lados para encontrar su alimento. Sí, era la famosa nómadas. era Ujú. de piedra, Ujú. ¿sí? En que los periodos de frío era casi imposible encontrar comida, y en los periodos de calor, de alguna forma, como la pasaban tan mal con el frío, pues tenían que guardar alimento para poder comer, y entre esos dos periodos ellos se daban cuenta de que de alguna forma salía plantas de los cuales se podían alimentar. Así Ajá. es. Y esa es la forma de observar que el planeta Tierra pues tiene diferentes climas durante diferentes épocas. Claro. Y eso es básico para la sobrevivencia del ser humano. Qué padre que el ser humano es inteligente y pudo ir relacionando estas cosas, ¿no? Que la luna, que las estaciones, que la siembra, que la cosecha, o sea, todo eso fue básico. O sea, definitivamente, si tú te das cuenta con esto, pues me imagino que en aquel periodo estas personas sí veían el universo, sí veían el cielo, porque imagínate la sorpresa que tenían ellos cuando de repente se hacía de día, ¿no? Y salía me imagino, nosotros lo conocemos como sol, pero pues era una bola de fuego para ellos que iluminaba y también calentaba. Y luego de repente también se iba apagando, se iba metiendo el sol por la misma rotación de la Tierra, y salía otra bola, Ujú. nada más que era de color blanco y salía junto con las estrellas, y el cielo estaba oscuro, ¿no? O sea, no había día. Ujú. Pero ellos al mismo tiempo se dieron cuenta de esto, pero no le tenían mucha confianza a la luna, ya que la luna a veces se les presentaba en forma de bola,
luego se les presentaba en forma de hoz y luego no la veían. Ujú. Entonces decían, bueno, pues ¿qué pasa con esta individua o esta lo que aparece en el cielo, ¿no? Y aparte se dieron cuenta también de que cuando estaba la luna en todas, en su fase, ya sea llena, nueva, creciente o menguante, también el ser humano, o sea, a ellos les afectaba. Tenían otros, pues a lo mejor estaban de buenas o estaban de malas, Su o se humor cambiaba. sentían, sus ánimos cambiaban, ¿no? Entonces, todo eso para ellos fue sorpresivo y ya me imagino pues la cantidad de sustos que se han de haber llevado, ¿no? Ujú, sobre Sí. todo cuando había eclipse, ¿te imaginas? Exacto, imagínate. Que ahí estaba la luna súper brillante y de repente quedaba tapada y no sabía ni por qué. Y bueno, ya me imagino que ahí empezó toda la historia, lo que los dioses podían hacer respecto a la luz de la noche, ¿no? O sea, todo podía suceder. Entonces necesitan explicar todos esos síntomas de la luna y pues ahí viene la mitología. Claro. O sea, aquí, por ejemplo, la luna sabemos que es iluminada por el sol durante su viaje alrededor de la Tierra, que se tarda aproximadamente 28 días. Ujú. ¿Sí? Cuando hay luna llena, aparece en una forma de bola y en ese momento es cuando está más alejada del sol. Así es. ¿Sí? Y cuando hay luna nueva es cuando está más cerca del sol y el mismo brillo del sol es la que no nos deja verla a nosotros. A la luna. Pues ¿Sí? sí, tan simple como cuando hay luna llena, quiere decir que el sol está opuesto a la luna y le está mandando toda la luz a la luna, que la luna como espejo va a reflejar esta luz y eso, fíjate, el reflejo de la luz de la luna se llama albedo, como la escuela albedo, Sí. que es precisamente aquella luz que se refleja pero que no es una luz propia. Y al final de cuentas, pues la luna nos da a nosotros luz, no es una luz directa del sol porque la filtra la luna, por eso a veces la luz en la noche de una luna llena hermosa, pues es media rara y misteriosa, poco no, así como, yo la veo a veces media verdosa, media verduzca, así como que da miedo porque es como una luz extraña. Bueno, lo mismo pasa cuando se ve la luna roja. Ay, también La se luna ve roja diferente, es sí. es una luna muy hermosa, pero que Muy no tiene misteriosa. nada, es misteriosa porque a la gente le tiene miedo, pero en realidad no tenemos por qué tenerle miedo a Así esa es. luna, ¿sí? Entonces, imagínate si a nosotros en este momento nos Nos impone. nos impone y nos sorprendemos cuando vemos este tipo de lunas. Imagínate a estos pobres individuos en la edad de piedra. Sí, que Obviamente, todavía tenían que conocer todo lo que les rodeaba de la naturaleza, del sí. cielo. Para No, no, ellos qué era un belleza. milagro, Sí. ¿no? De alguna forma. Sin embargo, para nuestros antepasados, las fases brillantes de la luna era una de las muchas maravillas de la vida, ¿sí? Como siempre ellos empezaron a notar que había florecimiento y muerte de las plantas, que la nieve siempre retornaba, o sea, se quitaba y retornaba, Regresaba. y que el sol salía por las mañanas, o sea, era Ajá. como mucha información así de Digamos para sopetón. nosotros lo más básico, ¿no? Pues es claro Sí. que todos los días va a amanecer, que todos los días sale el sol, que de vez en cuando vamos a ver a la luna llena. O sea, así lo vemos porque ya lo sabemos, pero ellos que apenas empezaban a observar, pues creo que sí debió de haber sido muy sorprendente. Ahora, fíjate también, no obstante, ya que platicamos de todo esto, que ya empezaron como a adaptarse a estos fenómenos que ocurrían, varios milenios más tarde se produce la revolución del conocimiento y del saber. Nuestros antepasados nómadas se hicieron sedentarios y empezaron a cultivar sus alimentos, y para la agricultura el saber sobre las diferentes fases de la luna se volvió súper esencial para ellos. Sí, la prueba de ello es de que los hombres de aquellas épocas erigieron construcciones impresionantes para adorar a los dioses y al mismo tiempo para la observación de los fenómenos celestes, y era muy importante para la agricultura el saber las fases de la luna. Claro. Sumamente importante. Sí.
Ahora, también, por ejemplo, hay en un periodo, bueno, vamos a hablar, pues aquí, para todas las civilizaciones fue sumamente importante la luna. Y, por ejemplo, aquí te hablo de los celtas, que fueron unos observadores de la luna, que conocían perfectamente y exactamente las posiciones de la salida y la puerta de la luna. ¿Sí? Tal fue esto que construyeron el famoso Stonehenge, sí, también marcaban exactamente los lugares desde donde se podían observar estos fenómenos celestes. Y así podemos hablar de muchísimas civilizaciones que se empezaron a dar cuenta de esto. ¿Sí? Ahora, también vamos a entrar a un tema, a una parte de la luna, que es la luna como diosa y como mito. Claro. O sea, esto es muy importante el saber, porque ya en el momento en que descubrieron lo importante que era la luna, empezaron a adorarla. ¿Sí? Así es. Entonces, ya que la luna se manifestaba de 3 formas básicas, como creciente, llena y menguante, aunque nosotros sabemos que son 4 formas, porque también está la luna nueva, claro, que es la que no vemos. Pero la manifiesta, digamos, la que se ve, sí, es la creciente, la llena y la menguante. Correcto. Que lo podemos relacionar con la vida de la mujer, por ejemplo. También se divide en 3 periodos: antes, durante y después del periodo de fertilidad. Fíjate, qué interesante. Qué parecido. Sí. Luego, se imaginó que la diosa luna, se manifestaba en 3 formas: como virgen, madre y anciana, que correspondían a los 3 estadios básicos del ciclo de la vida humana: nacimiento, matrimonio y muerte. Ándale, muy parecido a las moiras. O sea, ya empezaba a haber otro significado de la luna y ya empezaban como a ponerles los porqués, ¿no? Dice, la parte femenina de la vida humana era el nacimiento, se equiparó a la diosa de la tierra y de la mujer, y la parte masculina a la vegetación y a los cereales. ¿Cómo la ves? Pues muy interesante, porque es cierto que la parte femenina, en donde siempre se ha hablado que la diosa es la principal, digamos, la tierra madre o la diosa luna, y de repente vemos la necesidad del ser humano de dividir a estas fases como en diferentes energías femeninas, ¿no? La virgen, la madre y la anciana. Y ahí es donde vamos a ver que las mitologías de diferentes países pues van relacionando a sus diosas más importantes con la virgen, con la madre y con la anciana, que son las fases normales también de toda mujer, ¿no? Pero bueno, ¿y luego qué nos contarías? Sí, mira, aquí por ejemplo una cosa que me sorprendió mucho, que hablaban de la luna como diosa del renacimiento. Entonces aquí contaban que la luna le equiparaban o la comparaban con una serpiente. Y me vino a la mente cómo Cleopatra en la época de los egipcios y cómo adoraban a las serpientes, porque de alguna manera la serpiente tenía la capacidad de desprenderse de su piel y rejuvenecer, y entonces era considerada símbolo del renacimiento, exactamente igual que a la luna con sus frases creciente y menguante, que se desprende de su sombra y se vuelve llena de nuevo. Oh, qué bonito, sí, ¿no? Porque siempre está rejuveneciéndose, para ella no importa la edad, de todos modos va a ser algún día nueva, algún día creciente, claro, algún día llena, algún día menguante. Y no se ha cansado en tantos millones de años de hacer lo mismo. Ajá. Luego también la luna, por ejemplo, los antiguos egipcios la llamaban, según nos cuenta el filósofo e historiador griego Plutarco, la madre del universo. Fíjate cómo la madre del universo va empezando a tener suma importancia y relevancia en todas las culturas. Así Dice, es. porque posee la luz que deja embarazada y favorece la concepción de los seres vivos y la germinación de las plantas. La luna es, pues, la que otorga la vida. Ella determina el ritmo generador de vida del útero e impera sobre las mareas y el rocío que humidifica por la noche las plantas. La luna era una de las divinidades más importantes.
Y hasta la fecha es lo que hace. Pues sí, si tú te fijas. Oye, pero lo bonito es de que todas las culturas le han brindado a una diosa. Y eso es lo que más me gustó de lo que me platicabas hace un momento. ¿Cuáles son las diosas que han llevado la representación de la luna? Pues hay muchísimas diosas, o sea, obviamente han pasado muchas civilizaciones. Te voy a decir algunos nombres. Para los eslavos la llamaban Horcel o Úrsula. Los etruscos la llamaban Cirna. Los caldeos, Sirdu o Sirrida. Los griegos, Artemisa, Selene o Hécate. Los escitas, Artimpasa. Los cretenses, Britomaris. Los indios la llamaban Candy. Los chinos, Shang-O. Los coreanos, Daeson. Los antiguos romanos, Diana. Los budistas japoneses, Waten. Los polinesios, Inia. Los indios colombianos la llamaban Huitaca. Los mayas los llamaban Ixchel. Los aztecas, Tlazolteotl. Los incas, Mamaquilla. Los africanos, Magua. Los persas, Ma. Los babilonios, Anit, Istar o Sin. Y los egipcios, Isis o Tot. ¿Qué tal? Y quién sabe, la lista es muy, muy, muy grande, pero pues estos fueron los que se me hicieron como los más interesantes, que podemos, que abarcaba todo lo que es el planeta, ¿no? Todo el planeta. Es que ahí se Tierra. ve la importancia de todas las culturas de haber observado a la luna y lo que nos vas a contar ahorita de cómo todos hicieron sus grandes rituales en honor a la luna, y la luna debería tener un nombre de alguna diosa. Acuérdate que el ser humano es el primero en que necesita adorar a algo, y bueno, esa adoración proviene precisamente de esta luz divina que en las noches los ayuda a poder observar, y ya vimos todos los nombres y en todas las culturas, que como dices nos faltaron muchas, pero ahí está la adoración de la diosa luna. Y cada una de ellas, si tú te fijas, tenía nombres diferentes. Claro, nadie se copiaba con nadie. Ajá. Sí, o sea, cómo se inspiraron, pues quién sabe a quién le copiaron, si era nombre de su mamá o de alguna abuela. Pues de algún lugar sacarían los nombres, ¿verdad? Lugar, eso sería interesante. ¿Quién sabe? Investigar por qué les pusieron de esa manera. Sí. Bueno, y luego. Ahora, la luna, pues ya en base a todo esto, ya podemos ver cómo la luna desempeñaba un papel central en muchas o en todas las culturas. La extensión de las formas de producción de la agricultura a la ganadería produjo un cambio en la mitología, acompañado por la introducción del calendario. Aquí es cuando, gracias a esta observación de la luna, empieza el calendario solar, sobre todo. Bueno, aquí en Egipto es en Egipto, ¿no? Pero sobre todo también, bueno, esto estás hablando de que en base a la observación de la luna se hace un calendario. Sí. Entonces aquí yo creo que vale la pena dividirlo. Un calendario lunar. Y luego viene el calendario solar, que finalmente van de la mano, pero bueno, son cosas distintas y son adoraciones distintas. Sí, porque ¿no? aquí. Y en Egipto sí es cierto, tienes razón, se adoraba más al sol que a la luna. Sí. Llegó un momento en que el sol le quitó un poco la fuerza a la luna, pero la luna no se dejó. Sí, y entonces volvió a tomar su lugar. Aquí el sol se representa como una divinidad ardiente y destructora, ¿sí? En forma de leona o de ave rapaz, mientras que la luna, la dispensadora del frescor nocturno y del rocío por medio del cual se alimenta el reino vegetal, es adorada como principio de vida. O sea que al fin y al cabo la luna ella es no la madre. se dejó. Sí. Ella es, mientras tanto, el dios solar solo representa el aspecto de la vida, la diosa lunar abarca ambos, la vida y la muerte. Sí, sobre todo la necesidad de tener la oportunidad de dar la vida. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar con una historia bien bonita, porque la luna finalmente hemos visto que ha servido para hacer calendarios. Tenemos los calendarios lunares y en muchas culturas todavía se sigue el calendario lunar. Obviamente conocemos que se celebran fiestas en honor a la luna. Y por esa razón, pues,
los antiguos calendarios de fiestas no están determinados por fechas fijas. Esto es bien importante. O sea, no podemos decir, por ejemplo, nosotros decimos, el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, cuando menos en México, ¿no? Y de repente empiezas a checar, pues ese día, pase lo que pase, es el Día del Amor y la Amistad. Pero hay eventos que no tienen un día específico, sino que te dicen, en la tercera luna llena del año se hacen tales festejos. Por ejemplo, la Semana Santa. En la tercera luna llena del año se hace la Semana Santa. Que ya sabemos que tiene mucho que ver con todos los eventos paganos que, digamos, los festejos paganos que se realizaban antes del cristianismo. Y luego, bueno, pues ya nos los ponen de otra manera. El cristianismo ha ocupado muchas tradiciones de mucho tiempo atrás al cristianismo, precisamente por esos festejos, esas religiones o esos ritos, esas ofrendas que se hacen al sol y que se hacen a la luna. Pero aquí tenemos que tú traes dividido de acuerdo a cada cultura, no a cada cultura, pero sí a las más importantes, que se hace en enero, en febrero, en marzo y en abril, así hasta diciembre. Pero cuéntanos, en enero, ¿qué sucede con estas bendiciones del año nuevo que me estabas contando hace un momento en todas las culturas? Platícanos, ¿cuáles son los festejos en base a la luna? Ahora, antes de entrar a esto, también quiero comentarte, Tere, que es tan importante la luna que nosotros sabemos cuando una mujer está embarazada, tiene que contar su embarazo por 9. O sea, por lunas. Después de la 9ª luna, viene el embarazo. ¿Como el embarazo o el parto? Sí, o sea, el parto, perdón. Ah, ok. Sí, o sea, entonces tú, si por cualquier cosa se te olvidó tu fecha, que luego ya te dicen, ¿y cuántas semanas tienes o cuántos meses tienes? Tú cuentas las lunas. Y después de la 9ª luna, das a luz. O sea, no te puedes pasar más. No te puedes pasar más y es tan exacto que no te pasas más. ¿Qué tal? Sí. Y esas parecerían cosas así como, ay, no es cierto, pero tal vez habría que ponerse a contar esas historias también, ¿no? También. Sí, bueno, creo que vamos a hacer una pequeña pausa antes de que entremos a todas las historias fiestas. De las fiestas que se hacen en nombre de la luna, porque estamos a punto de llegar a los 30 minutos de haber iniciado y tenemos que hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes cómo es que la luna es es clave para hacer festejos diferentes en cada mes que nosotros conocemos como nuestro calendario, ¿ok? Ok, descansamos perfecto. Un ratito y regresamos. No se vayan, amigos. Bien, vamos a continuar con este tema de los festejos que se hacen en diferentes lugares, en diferentes culturas relacionados con la luna. Cuéntanos, Grace, ¿qué pasa en enero en qué culturas? Mira, en enero es la bendición del año nuevo. Y en la antigua China, del tiempo de los emperadores, por ejemplo, el nuevo año empezaba en el primer día de la luna nueva, cuando el sol entra en el signo de Acuario. Aquel día, los espíritus del fuego eran aplacados con fuegos artificiales y los malos espíritus expulsados. Los chinos rezaban al cielo y a la tierra para pedir fertilidad y una rica cosecha y ofrecían como ofrenda 10 fuentes de diferentes verduras y otras 10 con distintas clases de carne. Las 4 estaciones eran adoradas con flores, la primavera con la orquídea, el verano con la flor de loto, el otoño con la Olea fragans y el invierno con la flor del almendro. Además, ese gran día de fiesta de los chinos se conmemoraba a los antepasados y se solucionaban los asuntos del dinero. Ese era el primer día. O sea, eso fue la luna nueva. La luna Cuando nueva. El sol está en Acuario y la luna está en Acuario, empieza el año nuevo chino. El año nuevo chino ya era el primer día. Por eso su año nuevo es el mes de febrero. O puede ser en enero. Puede ser a finales. Sí. El segundo día, todo aquel que podía permitírselo emprendía una peregrinación al relicario de Tsaisen, el dios de la fortuna. Algunos depositaban dinero y otros materiales de valor en el relicario y rezaban para conseguir éxito y buenos negocios. Ahora vamos a pasar a Japón. Okay. En Japón el día del Año Nuevo también se celebraba igual que en China,
el aniversario de todas las personas mayores de 16 años. Las mujeres preparaban ese día manjares especiales y la luna se le hacía una tarta femenina y al sol una masculina. Un pan ácimo hecho de arroz machacado que simbolizaba a sí mismo la luna y el sol. ¿Qué tal? Qué bonito. Servía de ofrenda en el altar de la casa. El ciruelo, que es el primer árbol en florecer, el bambú y el pino eran adorados por ser los heraldos de la primavera para los japoneses. Ahora aquí vamos a hablar un poquito de los griegos. Los griegos de la antigua Helade se reunían en la luna nueva que venía después del solsticio de invierno. En las zonas vitivinícolas se celebraba la primera caída del nuevo vino y la cosecha recogida. En la antigua Roma, ese día de Año Nuevo, los cónsules tomaban solemnemente posesión de su cargo. En una posesión se portaban ramas del bosque sagrado de la diosa Strenia a lo largo de la vía sacra y estas eran entregadas junto con otros regalos que se llamaban Strenak en honor a la diosa y a los nuevos cónsules. Ahora nos vamos a la India. En la India el comienzo del año solo se celebraba al quinto día de luna creciente, cuando el sol avanza por el signo de Capricornio. Los dioses que eran adorados en aquel día de fiesta nos dan una idea sobre qué cosas podían los indios para el nuevo año. Jagadatri, la diosa de la primavera y el crecimiento, Rati, la esposa del dios del amor, y Lakshmi, la diosa de la riqueza y la fortuna. Las familias siguieron bañándose hasta el presente en la confluencia sagrada del Juma y el Ganges y en la desembocadura del Ganges en el mar. Llevan ropas amarillas o de color azafrán y adoran sus vacas con joyas y adornan sus vacas con joyas. O sea, llevan a las vacas también al festejo. Sí. Qué hermoso. En todas partes se abren mercados anuales y se preparan comidas festivas. El 13º día del mes, en la luna llena, la diosa de la luna era adorada por los chinos en su calidad de diosa del amor y de la fertilidad. Todos esos festejos ¿Qué en tal? todos esos lugares. Bueno, para la en luna. esos lugares debe de haber muchos más festejos, ¿no? Sí, seguramente, Y pero cuando menos en enero sabemos que esos son los festejos que se hacen. Y en enero se sigue haciendo en la India. Claro. Sí. Bueno, fíjate, yo te voy a contar las fiestas lunares en febrero, que son de amor y aprendizaje. Y como siempre, vamos a empezar por China. Dice que ahí se conmemoraba otro aspecto de la gran diosa en el 19º día del segundo mes, en la luna llena, que se llamaba Kuan Yin, la diosa de las mujeres, de la curación, de la piedad y de la paz. Las mujeres erigían aquel día un altar con su imagen en el que se le representaba con amplias túnicas y cadenas de oro alrededor del cuello. En su mano una rama de sauce, fíjate, de sauce, como símbolo del amor. Como homenaje se le ofrecían frutas frescas e incienso. Ahora, en la India se adoraba a la luna durante las fases creciente en su calidad de diosa del aprendizaje y de la escritura. En esos momentos se renovaba la tinta del tintero, ¿habías oído eso? Se limpiaban los utensilios de escritura, se quitaban el polvo de los libros y se ordenaban los papeles y los calendarios. ¿Qué tal? Hay que hacerlo en febrero. Por supuesto, ese día no se escribía, razón por la cual se dice que todos los niños estaban agradecidos. Claro, no iban a la escuela. En su lugar pedían a la diosa ideas y energía para estudiar y escribir. Ahora, en la India, pero esto es la India de la tribu Hopi de Norteamérica, encontramos una tradición que recuerda a nuestra tradición del carnaval. En una ceremonia que dura 9 días alrededor de la luna llena del segundo mes, se le pide al dios del reino vegetal que conceda una buena cosecha. O sea, 9 días de fiesta. En esa fiesta, los payasos hacen sus gracias y se dice que aceleran con sus provocaciones el crecimiento de la tribu y de los cereales. La fertilidad también era un motivo principal de las fiestas lupercales en la luna llena del segundo mes en la antigua Roma.
La tradición de esta fiesta muestra una vez más paralelismos con las raíces de nuestro periodo carnavalesco. En efecto, en esta celebración la luna era adorada con el símbolo de una loba. Las lobas, recuerden, entran en celo en esa época del año y para los romanos son muy importantes. Entonces a las lobas la veían como diosa de la purificación y de la fertilidad. Primeramente se sacrificaban una cabra y un perro como símbolos de fertilidad y después se los devoraba la loba. Con las pieles de estos animales sacrificados se confeccionaban látigos con los que los celebrantes se golpeaban unos a otros para estimular la concepción. ¿Qué tal? ¡Qué horror! La sangre de los animales sacrificados se untaba sobre la frente para purificarse simbólicamente de la carga del año viejo. Y a menudo la excitación provocaba por estas dos acciones que se degenerara en una orgía que era explicada recurriendo al celo de la gran loba. Bueno, eso sí está fuerte, ¿verdad? No, ese no lo vamos a hacer. No. Otra forma de fertilidad se celebraba y se celebra el 15º del día del segundo mes, o sea, de febrero, en Israel. Entonces ya tenemos aquí el 15 de febrero. En esa época termina el invierno, es decir, la estación lluviosa, cuanto menos allá en Israel, y todo empieza a florecer. Se celebra el Día del Árbol. También se celebra la plantación de árboles en todas partes, preparando también una comida de celebración con frutos de la tierra, como dátiles, almendras, pasas, higos y algarrobas. Esto fue en relación a las fiestas de febrero. Ahora vamos a las fiestas de marzo, que también deben de ser muy interesantes. Las fiestas de marzo, ellos festejaban la fertilidad y la luz. Uh-huh. La luna nueva del tercer mes estaba dedicada a la antigua China. Vamos a hablar de los chinos. Okay. Exclusivamente al principio femenino del yin, en forma de la diosa Shi Wan Mu. Las muchachas adoraban a la diosa el día de su 15º aniversario por haberles concedido la menstruación. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan agradable! Sí, ¿verdad? El 16º día del mes, en la luna llena, se adoraba otro aspecto de la luna, Shun Ti, la diosa de la luz, pues aquel día se celebraba que la luz diurna dura más tiempo. Las mujeres chinas le pedían a Shun Ti en esa fiesta que les otorgara ideas brillantes y sentimientos alegres. Vámonos a la India. Uh-huh. La época de la luna llena, cuando coincide en el equinoccio de primavera y la cosecha de trigo, se dedicaba a la diosa Holika con una fiesta de fuego. Se apilaban los leños para el gran fuego y todo el mundo se lanzaba polvo de colores como símbolo de polen. Los hombres, aún hoy en día, siguen echando agua coloreada, símbolo del semen, con bombas de bicicleta a las mujeres que se encuentran en el camino. Mientras arden los fuegos festivos, se comen polis dulces y se lanzan al fuego otra ofrenda para la diosa. En la antigua Grecia se celebraba la llegada del vino joven de una fiesta que duraba 3 días. El primer día se abrían los tóneles uh-huh. y se probaba el nuevo vino. El segundo día se celebraba un banquete gigantesco. Por último se llevaba a cabo un ritual que representaba la unión carnal y las nupcias de la diosa Basilisa con el dios Dionisio, ¿no? Imagínate. Era un fiestón, ¿no? Imagínate qué dioses tan fiesteros. Sí, ¿verdad? Mucho tiempo antes de la historia de los judíos, escrita en el Antiguo Testamento, ya se celebraba una fiesta que tenía lugar en el Oriente Próximo, desde la luna nueva que seguía el equinoccio de primavera hasta la luna llena. Estaba dedicada a Istar, la diosa del creciente fértil. En esa época se festejaba el matrimonio de esa diosa lunar con su compañero Dumuzi. Por medio de esa unión, la caótica diosa de las tormentas se convertía en la diosa radiante que determinaba el ciclo de la menstruación. En Sumer, los días festivos se celebraban con procesiones y concursos solemnes y llenos de colores. A partir de esto se desarrolló más tarde en Israel la fiesta del Purim. Ah, oye, y qué bonita la diosa Ishtar era la que le hacían esta fiesta. Sí. Bueno, fíjate. Y eso fue en marzo.
Ujú. Eso fue en marzo. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? No, que no, debe de ser una diosa muy bonita. Sí, la diosa de la belleza, de la Sí, sensualidad, de la fertilidad. exactamente. Y ella es la que se va hasta el inframundo buscando a su amor Dumuzi y se va quitando los velos, ¿te acuerdas? Todo, es bien bonita esa historia. Sí. Bueno, ahora yo te voy a contar las fiestas lunares en abril, Ok. que se dice que son las fiestas de la comunidad y del renacimiento. Y todavía en nuestros días, el cuarto día de la luna llena de abril, se celebran en China festejos en honor de la luna en los ríos y lagos con una procesión de barcos con dragones. Imagínate, eso debe ser hermosísimo, barcos con dragones. Los espectadores de las orillas lanzan flores al agua y dejan que se alejen flotando. Con las flores se expresan deseos y bendiciones. La procesión debe dar nuevo impulso a la vida de las familias y aldeas. Eso fue en China. Porque en Japón, de los tiempos anteriores al budismo y en el sintoísmo, el octavo día de la cuarta luna, la gente peregrinaba a los montes y recogía flores silvestres para el relicario de sus familias. Sobre las tumbas colocaban tablas conmemorativas y recordaban a sus muertos. Incluso, aunque las excursiones y procesiones estaban llenas de colores y eran festivas, la festividad de Hana Matsuri se celebraba completamente bajo el signo de la conmemoración y el renacimiento. Ahora, en la luna llena de abril, los japoneses celebran aún en el presente la fiesta de la pareja de los dioses O-ima no Kami y de Kamota Mayori Hime. Así se llaman, no estoy inventando. Sí. Está completamente dedicada a la concepción. Los niños hacen ofrendas de flores, frutas y juguetes en los relicarios de ambos dioses. Y a continuación llegan 100 hombres en solemne procesión y agitan los relicarios durante hora y media. Con ello simbolizan los dolores del parto. Después son expulsados, símbolo del nacimiento, son expulsados del altar en el que se encuentran los relicarios. La luna, en su calidad de diosa de los animales y la caza, era adorada durante este mes en la antigua Grecia también. Los griegos le ofrecían sacrificios de carne de venado y la consumían en un banquete para el cual también se preparaban tartas en formas de ciervo. Y entonces, bueno, vemos que en abril los chinos, los japoneses, los griegos, bueno, mucha gente hace sus festejos. Y obviamente en mayo debe de haber festejos hermosísimos porque mayo se considera el mes de la mujer. Vamos a ver si es cierto que hay grandes festejos lunares. ¿Qué nos cuentas? Bueno, aquí en mayo se considera ahora sí que se estaban con la curación y la conmemoración. Aquí las mujeres recolectaban hierbas medicinales siguiendo los ciclos de la luna, una tradición que ha llegado hasta nosotros desde la antigua China. Se les anticipa ligeramente el equinoccio de la luna de mayo. Los chinos recogían Artemisa, la planta medicinal, también conocida como matricaria. Ataban sus hojas y hacían muñecos con ellas. ¿Matricaria? Sí. Ajá. Estas muñecas las colgaban sobre las puertas y portones para que alejaran los influjos malignos. Después de la noche de la mitad del verano, quemaban las hojas. Los antiguos griegos adoraban a la luna llena del quinto mes de luna de la figura de Artemisa. Para ello, horneaban hogazas de pan y pasteles redondos, los rodeaban de lámparas y llevaban estas ofrendas en procesión solemne al templo de Artemisa. En la antigua Roma se adoraba a Maia, la diosa del crecimiento y la primavera. La luna llena de mayo también era celebrada por ser el aniversario de la fundación del templo de Mercurio. Este dios es considerado hijo de Maia. Otra tradición más de Roma era aplacar a los espíritus a los que habían muerto sin dejar supervivientes en su familia. El ritual se llamaba lemuralia y en él los participantes iban descalzos, se lavaban 3 veces las manos y arrojaban 9 veces judías negras por encima de sus hombros.
Ajá, qué divertido. Judías negras, Sí, son los frijoles. Son los frijolitos, sí. Entonces claro. es interesante cómo cada mes tiene sus fiestas lunares. Por ejemplo, yo te voy a contar las de junio. La de junio. Es lluvia y grano. Bueno, en la luna llena del 6º mes, los indios Hopi han venido celebrando hasta el presente una ceremonia en la que unas muñecas mágicas, que les llaman las cachinas, regresan a su hogar bajo tierra. Estas se habían mantenido activas desde el solsticio de invierno y habían estimulado el crecimiento. Llegado a este punto, tienen que descansar en su morada subterránea. Antes de la celebración, los Hopis cortan abetos rojos masculinos y femeninos a los que consideran los árboles de la fuerza y los colocan en el lugar de reunión de su tribu. Al salir el sol del primer día, las cachinas, o sea, las muñequitas, bailan y representan de este modo la armonía perturbada del mundo. Después, reparten regalos para los niños y tan pronto anochece, desaparecen, hasta que aparezcan de nuevo en el solsticio de invierno. ¿Qué tal, eh? Pero como despedida, el llamado padre de las cachinas les pide a estas que lleven los deseos de los miembros de la tribu a la madre tierra y que le pidan lluvias a la abuela agua. Igualmente, hasta nuestros días se ha venido celebrando una fiesta lunar muy antigua también en Israel. En los días de la luna creciente de junio se festeja allí la maduración del primer grano. Las sinagogas y templos son decorados con flores y los primeros manojos se llevan como ofrendas. Para el banquete se trae leche, miel y una especie de tortas, los llamados blintzes. Los antiguos egipcios invocaban una fertilidad muy distinta. En la fiesta de Edfu se celebraba la unión sexual de la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, llamada Hathor, con el dios Horus. La tradición se seguía festejando miles de años después en Roma, pues los romanos creían que los matrimonios celebrados en la luna llena de junio eran especialmente felices. En la luna nueva de junio, los antiguos griegos no solo adoraban a Artemisa, la diosa de la luna y de los bosques, sino también a las horas. Las horas son las guardianes del orden divino natural y por ello también de las estaciones, pues eran conscientes de que la semilla que germinaba en ese momento necesitaba la protección divina. No, de que hay fiestas en los meses, hay muchas fiestas. Vamos con julio. Fíjate, yo creo que julio es importante, muy importante, porque es la cosecha y la bendición. Ah, claro que sí. Al ruego por una cosecha fructífera también estaba dedicada la fiesta del 12º día de la luna de julio, en la que las sacerdotisas de la antigua Grecia hacían ofrendas de aceitunas, higos y peras a la diosa Atenea y al dios del sol Helios. La razón por la que se celebraba la fiesta de la Virgen de Carmine, que tiene lugar todos los años en la luna llena de julio en Italia, es exclusivamente la fuerza curativa de la luna. A la Madonna, en su calidad de sucesora cristiana de la diosa de la luna, se le hace ofrenda de velas y representaciones de partes enfermas del cuerpo. Antes, estas reproducciones se arrojaban a fuentes y ríos sagrados para confiárselos a la luna. En el próximo capítulo lo ampliaremos. Pues sí, ¿no? Porque sí nos da tiempo. A ver si nos da tiempo. No creo que terminemos, ya es muy tarde, pero podemos platicar de todas esas festejos. En Lituania, por ejemplo, nos vamos a Lituania, se festeja la luna llena en su calidad de protectora de los enamorados. En aquel país los jóvenes siguen yendo al caer la tarde a los bosques donde vive la luna, cogen flores y cortan ramas verdes con las que tejen coronas y guirnaldas. En cada aldea se enlazan con cuerdas 2 abedules y 2 tilos formando un arco bajo el que pasan los jóvenes. Si 2 jóvenes mujeres se encuentran con 2 hombres jóvenes, se besan y ruegan por la bendición de la diosa. ¡Qué bonito! Es un bonito ritual, ¿verdad? La luna como diosa del renacimiento también era adorada en la luna llena de julio en la India y el Japón. En la India era celebrada ese día como la diosa serpiente Manasa Devi,
que no solo trae fertilidad a las mujeres, sino que también concede e impide el acceso al más allá. En Japón se limpiaban profundamente, se arreglaban y decoraban la casa, las tumbas y las lápidas antes de la llamada fiesta del Bon. Los sacerdotes y monjas budistas siguen yendo aún hoy en día a las casas y tumbas y rezan por las almas de los muertos. El 13º día del mes se saluda a las almas en sus tumbas y se le acompaña a una procesión solemne a sus antiguos hogares. Ahí se celebra un banquete por ellas. El 16º día del mes, las almas de los antepasados son despedidos con regalos y se deja que regresen al más allá. Las almas que no tienen parientes vivos se veneran con pequeños barquitos en los que se han colocado lámparas de papel. Estos son arrasados por la corriente hasta el mar para que vuelvan al más allá. Esto se sigue viendo, porque se sigue viendo en algunas películas, ¿no? Sí, lo ponen. Hermosos, ¿verdad? O documentales de National Geographic. Y bueno, vamos por las fiestas en agosto en relación con la luna, y se dice que esta es la protección de la cosecha. Una fiesta que pone en evidencia de modo especialmente claro la energía femenina de la luna se celebraba en la antigua China el 15º día del 8º mes. Quiero que chequen esto porque no es porque los chinos lo hayan inventado, los egipcios, los griegos, pero algo debe de suceder, que obvio, yo sé que es un efecto y un evento astronómico, porque estamos hablando del 15 de agosto. Si sabes un poco de religión, sabes que el 15 de agosto es la ascensión de la Virgen María. Y yo les he contado en este programa, es cuando los egipcios veían que precisamente la diosa Isis representada como una estrella que era Sirio. El 15 de agosto se veía en el cenit exactamente, posicionada de todo el cielo. Entonces aquí nos está hablando de que este evento, este festejo lo van a celebrar exactamente el 15º día del 8º mes, o sea, el 15 de agosto. Bueno, y era importante porque tenía que caer la luna llena ese día, y cuando caía la luna llena ese día 15 de agosto, que no va a ser cada año, por supuesto, entonces las mujeres se iban a hacer un ritual bien bonito. Dice que se encontraban de un lado a otro con vestidos de fiesta, se contaban historias mágicas sobre Chang'o, la hermana de la luna, y se consumían pasteles sagrados en forma de luna. En casa, las mujeres ponían en su altar casero una imagen del palacio de Jade en el que se dice que vivía Chang'o sobre la luna y una figura de la liebre lunar que protege a la diosa. En compañía de otras mujeres hacían ofrenda de 13 pasteles por el ciclo anual de la luna y encendían velas e inciensos y rezaban a esta diosa. Los cánticos que se interpretaban en honor de la diosa giraban en torno al amor y los sentimientos. Y les digo, hasta nosotros ha llegado todas estas fiestas que todavía en la Iglesia Católica se siguen haciendo grandes eventos en las iglesias, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que también en agosto, en la antigua Grecia, en agosto se hacían fiestas porque las mujeres tenían que pasar, antes de cumplir los 10 años, un verano entero en el templo de Artemisa y practicar los ritos de la diosa, especialmente la danza de los osos. Durante la fiesta de la diosa de los osos a principios de agosto, las muchachas tenían que desfilar vestidas con túnicas con flecos teñidas de azafrán en una procesión solemne en dirección al templo, y representaban su danza y después eran puestas bajo la protección de la diosa. La fiesta de Artemisa era uno de los días más importantes para las madres y las hijas y formaba parte de los ritos femeninos de iniciación de la antigua Hélade. El hecho de que la antigua diosa lunar haya sido acaparada por el cristianismo en la figura de María, como decíamos, la madre de Jesús, se muestra en las fiestas que les he platicado, que se celebraban se siguen celebrando en Europa, la luna llena de agosto, y posteriormente, obvio, como hemos platicado en este programa, para ocultar las raíces paganas de esta celebración, fueron trasladadas estos festejos de la mujer
al 15 de agosto, que es el día que les digo que es el día de la Virgen María, o la ascensión de la Virgen María. Pero bueno, la diosa Luna en estas fiestas era invocada por medio de ofrendas de flores, y con las primeras frutas que salían o que podían cosechar, las entregaban a la Virgen o a la diosa. Y en nuestros días pues todos sabemos que se hacen grandes procesiones el 15 de agosto, el día de la Ascensión de María, en donde pues hay procesiones en Europa, de hecho, que llevan la imagen de María a cuestas a través de campos para que ella bendiga las cosechas de todo lo que se ha sembrado. Y por supuesto esto, increíblemente, pues es una tradición pagana, aunque la quieran tapar los cristianos, pues es bien pagana, porque viene, ya vimos, desde China y viene desde Egipto, cuando adoraban a la diosa Isis. ¿Qué tal? ¿A poco no es increíble que se sigan festejando? Porque estos festejos son en base a la luna. Y bueno, vámonos al último, que es septiembre. Ya que estamos en septiembre, en el mes patrio, nos vamos a las fiestas que se hacen en relación con la luna en septiembre. Bueno, en septiembre era la adoración de las mujeres. El 8º día de la luna de septiembre se dedicaba antes en Rusia a la luna como diosa de la cosecha. Las mujeres colocaban gavillas de trigo y cálices de vino sobre los altares y pedían a la diosa su protección para la cosecha. En algunos lugares también se volvía una niña en un manto rojo en el que se habían bordado símbolos de las diosas y del sol, y se le llevaba por los campos en representación de la diosa de la cosecha. Al pasar por los campos, la niña tenía que extender sus brazos como protección para la cosecha. En otras comarcas se confeccionaban con las últimas gavillas muñecas con los brazos levantados y se las paseaba por los campos recién cosechados. Esto me recuerda a los espantapájaros, ¿no? Sí, exacto. Sí. En la luna nueva, que sigue el equinoccio de primavera en Sudamérica, pues ahí la sucesión de las estaciones es opuesta a la nuestra, se celebra una gran fiesta de la primavera en la que las mujeres son veneradas como representantes de la diosa de la luna, que ha hecho crecer las plantas, los frutos y los cereales. Durante esos días, las mujeres quedaban liberadas de las tareas del hogar. En primer lugar, los hombres llevaban a cabo un ritual de purificación y después todos los miembros de la familia tomaban un baño. Para dar otro signo más de purificación, se untaban los rostros y los pomos de las puertas con pasta de maíz. A continuación, se celebraba la fiesta y se bailaba. Por último, se sacrificaba 4 llamas a Mama Quilla, la diosa de la luna, y se interpretaba como un oráculo la forma de sus pulmones. ¿Cuántos festejos, verdad? Y mira que nos faltan todavía, nos falta octubre, Bueno, sí, noviembre y diciembre. Nos falta octubre, noviembre y diciembre, pero lo vamos a hacer, como dices, para el próximo capítulo. Okay. Pero nos vamos a ir con estos 3 festejos de estos 3 meses que nos faltan, y vamos a hablar de las fases lunares, qué se hace en cada fase, y luego vamos a platicar de las lunas en cada signo. ¿Qué te parece? Y de sus mitos también. Muy bien. A ver si nos da tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos un chorro de... Tenemos mucho que hablar, pero vamos a hacerlo la próxima semana, porque ya nos ha llegado la hora de despedirnos, y yo les agradezco a todos los que nos escucharon, porque ya aprendimos que la luna ha sido base de muchísimos festejos que se hacen en todas las culturas que podemos conocer, y es básica la luna para estos eventos culturales, astronómicos, festivos. Y bueno, sigamos mirando a la luna, ¿no crees, Grace? Pues yo creo que sí, definitivamente tenemos que darle su importancia y regresar, ¿verdad?, nuevamente a tenerle respeto, ¿no? Sí, y a observarla. Y observar. Grace, yo te agradezco mucho que hayas venido de tan lejos para platicar el día de hoy de la luna. Y pues, ¿qué te parece? Nos vemos la próxima semana a las 10 de la noche. Encantada, Tere, aquí estaré. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Saludos a todos y a observar la luna. Buenas noches y descansen. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com.
Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.